narcotraficantes escuchan las calles de Chicago. Están bien armados, tienen mucho dinero y tienen contactos internacionales peligrosos. Exigirán al máximo al FBI para detener la amenaza mortal, conocida como el Rookie. Archivos del FBI. En la década del 80, el tráfico de drogas asolaba los vecindarios de Chicago. Las ventas de heroína y cocaína crecían. Los crímenes violentos amenazaban la comunidad. Soy Jim Kallstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Al crecer las ganancias, las bandas dominaban las calles. Una de las más peligrosas se llamaba el Rookie. Los agentes se unieron a la policía estatal y local para detenerlos. Y durante el proceso, desbarataron una organización terrorista escalofriante. Terror en venta. Chicago, Illinois. A principios de los años 80, es una de las grandes ciudades más peligrosas de los Estados Unidos. Bandas poderosas de narcotraficantes transformaron la zona sur de la ciudad de vecindario a campo de batalla. Para combatir la creciente ola de violencia, el FBI forma la Fuerza de Tarea de Combate contra el Tráfico de Drogas y el Crimen Organizado. En Chicago, su principal objetivo es una banda sangrienta conocida como el Rookie. John Podliska es fiscal adjunto de los Estados Unidos en Chicago. El negocio del Rookie era el tráfico de narcóticos, cocaína y heroína, y el control de una gran zona en el sur de Chicago, con el propósito de vender y distribuir esos narcóticos. Cobraba un tributo a otras personas que deseaban vender en esa zona, y tenían la reputación, bien ganada por cierto, de ser una de las organizaciones más violentas de narcotraficantes que hubo en Chicago. En la primavera de 1985, varios miembros se desvinculan de la banda e intentan ganar territorio del Rookie. La venganza es rápida y mortal. El sur de Chicago está en el centro de una guerra sangrienta. Al aumentar el crimen, el FBI parece impotente para detener la violencia. Luego, en mayo, un informante les da una pista a los agentes. Varios miembros de la banda del Rookie se fueron de Chicago. Se ocultan en una casa de Cleveland. Muchos son buscados por asesinato. Agentes del FBI y de la policía de Cleveland asaltan la casa y arrestan a varios sospechosos. Uno de ellos es un hombre llamado Anthony Summer. Summer es un ex general del Rookie, lo que lo hace potencialmente útil. Si los investigadores pueden convencerlo, conseguirán información sobre los secretos del Rookie. Los detectives interrogan a Summer durante horas. Se confiesa participante de un doble homicidio en Chicago, por lo que probablemente le den una larga condena. Las autoridades ofrecen reducir los cargos, pero solo si accede a contarles todo lo que sabe sobre el Rookie. Finalmente, el ex general del Rookie accede a cooperar. Al hablar Summer con las autoridades, surge un cuadro terrible. La banda del Rookie tiene cientos de miembros. Está muy bien armada, bien organizada, y está en crecimiento.
La organización está al mando de Chef Ford, un líder conocido por su eficiencia y su brutalidad. Era el que controlaba toda la organización. Debajo de él había 21 generales. De esa manera mantenía su poder. Si alguien intentaba arrebatárselo a él, o a alguno de todos sus generales, había otras 20 personas para informarle y así poder tomar venganza. Las autoridades creían que se habían librado de Ford. En 1983, lo habían detenido por tráfico de cocaína y sentenciado a 13 años de prisión en Texas. Según Summer, Chef Ford continúa controlando a Ruken. Utiliza los teléfonos públicos de la prisión para contactarse con su banda en Chicago. La declaración de Summer es un gran avance en el caso del Ruken, según el fiscal adjunto Patrick Diddy. Fue el primero en confirmar lo que desde hacía mucho tiempo pensaban las autoridades, que Jeff Ford, desde una cárcel de Texas, hablaba a menudo con los miembros del Ruken en Chicago y que desde allí coordinaba las actividades de la organización. El Ruken dirigía las operaciones desde un cine refaccionado del sur de Chicago. Había sido modificado por la banda y era una fortaleza impenetrable. Tenía hombres del cuartel del Ruken sentados junto a ese teléfono, 24 horas al día. Siempre había alguien junto al teléfono, para que cuando él llamara, pudiese dar sus instrucciones y órdenes sobre lo que quería de su organización. Para la fuerza de tareas, las comunicaciones telefónicas de Chef Ford son una oportunidad para saber más sobre la organización. Nadie cuestionaba lo que él decía, ni lo que él demandaba. No había debate, ni discusión, ni objeciones sobre lo que él ordenaba. Entonces, durante el verano de 1985, el FBI comenzó a reunir evidencia para armar una causa, escuchando estas conversaciones. Los agentes hicieron monitoreos de las líneas durante las 24 horas para grabar las llamadas del jefe. Tom Coram es un ex agente especial del FBI. En 1985 se lo asignó a la fuerza de tareas y al caso del Ruken. Los técnicos instalaron equipos para escuchar las comunicaciones a través de la compañía de teléfonos. Nada se hizo dentro de la prisión, todo el monitoreo fue realizado en Austin, Texas, a unos 70 u 80 kilómetros de Bastrop, donde estaba la prisión. Quedamos atónitos cuando comenzamos a escuchar las conversaciones de Ford, porque él estaba hablando con los líderes de la banda en Chicago, y lo que oíamos eran solo series de palabras. Jeff Ford y su banda hablaban en clave. En las frases que oíamos había cosas como, por ejemplo, en la ciencia del habla, del amor, la verdad, del hombre perfecto, y nosotros no teníamos idea de qué significaba todo eso. No teníamos ninguna referencia para averiguar lo que estaba diciendo en las conversaciones. Los agentes creen que Ford y el Ruken están discutiendo negocios con drogas. Pero hasta que descubran el código de la banda, no pueden probar nada. Descifrar el código del Ruken es un trabajo lento y arduo. Tras 2 meses, los agentes solo saben una pequeña fracción de los negocios de la banda. Notábamos que estábamos perdiendo muchas llamadas que se hacían desde los teléfonos del cuartel general del Ruken en Chicago. Así que sabíamos que el trabajo en Texas debía ser terminado para restablecer las operaciones en Chicago, monitoreando los teléfonos dentro de la guarida de la banda, para poder armar toda la historia.
En diciembre, el agente Coram y su equipo deciden trasladar el monitoreo de teléfonos a Chicago. Montan un nuevo puesto de control cerca del cuartel del Rooken. Al activar el nuevo monitoreo, se encuentran con un problema conocido. Al comenzar el monitoreo en Chicago, me encontré nuevamente escuchando palabras que no comprendía. La banda del Rooken está usando una clave nueva. Tal vez advirtieron que el FBI escuchaba. Una vez más, el agente Coram no comprende lo que dicen. Fue como tener que comenzar desde cero, cuando yo creía que solo era cuestión de retomar donde habíamos dejado en Texas. Hora tras hora, Coram escucha las grabaciones. Lentamente comienza a armar el rompecabezas. Algo es diferente. Algo cambió. Algunas palabras que escuchaban eran algo como sube, sube. Escuché palabras relacionadas con viajes, cuando tiempo atrás, durante las operaciones que habíamos hecho en Texas, no había ninguna referencia a ellos. Había referencias a Nueva York y eventualmente escuché una referencia a Libia, que realmente me hizo preocupar mucho sobre los cambios en los últimos 3 o 4 meses en que no habíamos monitoreado los teléfonos. Es un descubrimiento terrible. Se sospecha que Libia, una nación en el norte de África, practica el terrorismo de Estado. Una banda de narcotraficantes bien armada combinada con terroristas extranjeros podría ser una amenaza grave a la seguridad nacional. Ya regresa los archivos del FBI. En Chicago, un monitoreo telefónico del FBI revela que Chef Ford continúa dirigiendo la banda del Rooken desde la prisión. Aunque la banda habla en clave, las autoridades se enteran de que están hablando de Libia, un país del que se sospecha que practica el terrorismo. Los investigadores de la Fuerza de Tareas de Chicago pasan horas escuchando las conversaciones grabadas. Para el agente especial Tom Coram, no tiene sentido. ¿Por qué una banda de narcotraficantes de Chicago habla de Libia? Regresé al principio y comencé a escuchar las conversaciones. Uní penosamente las piezas, toda la información, y llegué a la conclusión de que estaban hablando de que se habían encontrado con alguien de Libia que les daría dinero para destruir un avión en los Estados Unidos. Coram alerta a la oficina del fiscal. La investigación de estos narcotraficantes deja al descubierto un posible complot terrorista. El FBI convoca a la Fuerza de Tareas Antiterroristas. Se asigna al agente especial Ned Hamara a la Fuerza Antiterrorista en Chicago. Lo tomamos muy en serio porque no teníamos idea de si era cierto o no. Se decidió que la Fuerza Antiterrorista se hiciera cargo del monitoreo y continúe con la investigación para determinar si realmente sucedía algo y qué era. La Fuerza Antiterrorista ofreció sus agentes para ayudar con el monitoreo y las conversaciones grabadas. Si las autoridades esperaban descubrir los planes del Rooken, deberían descifrar el nuevo código deprisa y completamente. Entonces pusimos a trabajar a los equipos de vigilancia. Fred Wade es teniente de la policía de Chicago. Su especialidad es la vigilancia. En 1985 se asignó a Wade a la Fuerza de Tareas Antiterrorista del FBI. Nos convocaron al saber que necesitarían vigilancia y también que una cantidad de efectivos policiales de Chicago había trabajado antes sobre el Rooken y serían de gran ayuda para armar la estrategia de vigilancia de esta organización. El trabajo del equipo de vigilancia es el de hacer observaciones físicas que se puedan cotejar con la información surgida del monitoreo telefónico. Básicamente teníamos vigilancia las 24 horas sobre distintos miembros del grupo
involucrados en las conversaciones con Jeff Ford. Estábamos observando a esos miembros, intentando seguir sus actividades. En un momento, uno de los miembros de la banda le lee a Jeff Ford un artículo del periódico y sustituye una palabra verdadera con la palabra clave. Entonces teníamos una interpretación fiel de algunas de esas palabras clave, porque describe un incidente en el sur de Chicago, donde hubo disparos que involucraron a un vecino y a su dueño de casa. Entonces pudimos tomar sus palabras clave, regresar a algunas conversaciones anteriores e insertarlas en el contexto, lo que nos resolvió muchas incógnitas del código. Lentamente, los agentes descifran la nueva clave. Ron Reddy es agente especial de la oficina de Chicago del FBI. Las llamadas interceptadas en el cuartel general del Rücken se refieren básicamente a dos áreas: los negocios habituales de narcotráfico del Rücken y lo que comenzamos a percibir como un complot entre el Rücken y el gobierno de Libia. Conociendo la historia violenta de esta organización en particular, temíamos que cometiera un acto de terrorismo en los Estados Unidos para obtener dinero del gobierno de Libia. Por los monitoreos, las autoridades se enteran de que varios miembros de la banda del Rücken viajaron recientemente a Libia. Mientras continúan escuchando las conversaciones, la situación con Libia se deteriora. El 2 de abril de 1986, explota una bomba a bordo del vuelo 840 de TWA entre Roma y Atenas. Hay 4 estadounidenses muertos y 9 heridos. El FBI sospecha que el gobierno de Libia y el presidente Gaddafi son responsables de la masacre. El 4 de abril de 1986 hubo una serie de conversaciones entre Jeff Ford y un general de la organización El Rücken, conocido como Melvin Mays, y hablaron de esta explosión en el vuelo entre Roma y Atenas. Y Mays, en un momento determinado, indicó que estarían en condiciones de hacer algo similar en un lapso de 30 a 50 días. El panorama es aterrador. Con la clave ya decodificada, la fuerza de tareas escucha los planes de Ford. El líder de la banda quiere que 2 de sus generales, Leon McAnderson y Rico Crenshaw, hagan otro viaje a Libia. Ford estaba realmente preocupado por la manera de demostrar a los libios que eran una organización capaz de hacer algo por ellos. Una de las cosas que pudimos determinar fue que quería reunir recortes de periódicos para llevarle y mostrarles a los libios. Esto es lo que estuvimos haciendo, esto es lo que podemos hacer. Digamos, hechos violentos que ocurrían en ese momento causados por el Rücken. La idea era convencer a los libios de que el Rücken era una organización lo bastante grande como para cometer actividades terroristas significativas en su nombre en los Estados Unidos. Para nosotros era una amenaza real. Si McAnderson y Crenshaw regresan a Libia, los agentes federales no estarán lejos de ellos. Ron Reddy es un agente especial del FBI, asignado a la fuerza antiterrorista. Los Estados Unidos habían realizado acciones militares contra los libios recientemente y el Rücken sabía que estaba bajo observación del gobierno de los Estados Unidos. El Rücken y los libios sabían que el lugar más seguro para un encuentro era Panamá, a la que llamaban el sombrero de paja. Esa era su palabra clave para Panamá. Crenshaw y McAnderson, 2 generales de alto rango del Rücken, harán el viaje a la ciudad de Panamá.
La fuerza requiere vigilancia sobre ambos hombres, desde el momento de su partida hasta su regreso a Chicago. El 3 de mayo, Crenshaw y McAnderson parten de la guarida del Rooken. Un equipo de vigilancia los sigue de cerca. Los generales del Rooken abordan un avión en Chicago rumbo a Miami. Desde allí, los seguirán hasta Panamá. En Panamá, Crenshaw y McAnderson son vistos entrando en la embajada de Libia, supuestamente para reunirse con funcionarios de gobierno. Y el 10 de mayo, los dos generales del Rooken regresan a los Estados Unidos. Sabíamos cuándo regresarían y trabajamos junto a nuestros colegas de la aduana norteamericana pidiéndoles que registren a estos individuos a su arribo a Miami. Encontraron un documento en el equipaje de Rico Crenshaw y lo fotografiaron. Crenshaw y McAnderson no se percataron de lo que estaba sucediendo, pero el documento estaba escrito de puño y letra de Crenshaw. Habían escrito una carta que decía que tenían células de 5 hombres en ciudades por todos los Estados Unidos y que estaban interesados en desestabilizar el gobierno. Al día siguiente, 11 de mayo, la fuerza antiterrorista intercepta varias conversaciones telefónicas entre los dos generales y su líder, Jeff Ford. Crenshaw y McAnderson le cuentan a Ford que los libios accedieron a proveer financiamiento. Depositarán el dinero en un banco panameño en los Estados Unidos. Pronto los contactará un abogado a quien conocieron en Panamá. Es una perspectiva escalofriante. Pero los agentes no tienen suficiente evidencia para procesar a la banda por cargos de conspiración. Para que el FBI determine que se había cometido un crimen, debíamos reunir suficiente evidencia para probar fehacientemente que la conspiración había ocurrido y que esta conspiración tenía una meta concreta, y debíamos probar que había un plan efectivo para cometer un acto de terrorismo aquí. Los agentes continúan escuchando las conversaciones a la espera de saber más. Durante junio, Ford habla de enviar gente de El Rooken a Libia para aprender a fabricar bombas. Dijo, podemos enviar algunos miembros o soldados allí y podrían aprender a hacer bombas. Esos individuos pueden regresar a los Estados Unidos y enseñarles a otros miembros a hacerlas. A pesar de ser alarmante, esta situación aún no es suficiente para probar una conspiración. Transcurren semanas. El dinero de los libios no aparece. Ford se desespera. Hará cualquier cosa por sellar el trato. Hacia fines de junio o principios de julio, Ford se dio cuenta de que en realidad el dinero de los libios no iba a llegar. Y él debía hacer algo, o el Rooken debía hacer algo para demostrarles a los libios que merecían respeto. Habló de atacar un edificio del gobierno, de instalar bombas, de hacer explotar un avión y de conseguir un cohete, de esos que se usan una vez y se descartan. Entonces, pensamos, bueno, ¿cómo encaramos esto? Ford quiere adquirir armas militares. La fuerza antiterrorista decide usar esto a su favor, siendo el único proveedor del Rooken. Entra en escena el agente especial Willie Hewlon. Willie estaba en la fuerza antidroga. Ya había realizado una compra de drogas con Alan Knox
mediante cooperación con el FBI. Alan Knox es parte del alto mando del Rooken. Los agentes suponen que está al tanto de los planes de Ford. Entonces decidimos concertar otra transacción de drogas con Alan Knox. Y en esa ocasión el agente especial Hulon podría sugerir la idea de que tenía un contacto que vendía armamentos y que ellos podrían eventualmente proveer a el Rooken o a algún otro con armas o elementos militares. Menciona que tiene un amigo que trabaja en una base militar, que puede robar armas. Knox está interesado. Willie Hulon es un individuo sorprendente. Es tranquilo, sereno, trabaja bien bajo presión. Fue ideal para esta situación. Por sus conocimientos sobre bandas callejeras y su calma, Willie fue perfecto para esta función. Knox le cuenta a Hulon la clase de arma que la banda desea comprar. Cuando las describió dijo: es del tipo que Clint Eastwood usa en sus películas. Se refería a un cohete Lowe. Los agentes no podían permitir que el Rooken obtuviera semejantes armas mortales en el mercado libre. Pero la operación ofrece una oportunidad única. Decidimos que ya fuera el FBI o nosotros, podríamos proveer a el Rooken con un cohete. El agente especial Willie Hulon negocia el precio con Alan Knox. Le dice a Knox que puede obtener cohetes Lowe a $1,850 por unidad. Obviamente, no les venderíamos un cohete Lowe que pudieran usar, o siquiera funcionara. Pero nosotros queríamos venderles un dispositivo que se pareciera a un cohete Lowe real, y que al inspeccionarlo pareciese un cohete auténtico. La Agencia de Control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, ATF, construye un cohete Lowe falso. Aunque se parece a uno real, no contiene carga explosiva. La ATF también instala un transmisor de radio para que pueda ser rastreado a distancia. El inofensivo cohete está listo. La trampa está tendida. El 29 de julio, la Fuerza de Tareas lanza la operación. Ya regresa los archivos del FBI. El 29 de julio de 1986, la Fuerza Conjunta Antiterrorista del FBI inicia una operación compleja. Los agentes intentarán vender un cohete Lowe falso al Rooken, una peligrosa banda de narcotraficantes dispuesta a vender su propio país a terroristas libios. El líder de la banda, Jeff Ford, muerde el anzuelo. Le indica a Alan Knox que haga la compra. Lo oímos en la escucha telefónica. Entonces supimos que la operación se llevaría a cabo. Las órdenes que nos dieron los del Rooken fueron que debíamos reunirnos en el lugar donde nos indicaron. La fuerza conjunta se reúne para planear el golpe. La venta del cohete se hará en un hotel en Lansing, Illinois, a 50 kilómetros de Chicago. Normalmente, nunca habríamos realizado una investigación de incógnito de esta naturaleza por el gran peligro que corría el agente Hulon. Pero, como sabíamos que el Rooken estaba negociando con los libios, debíamos medir bien los riesgos y en última instancia decidimos que podíamos avanzar en forma segura sobre la transacción y a la vez proteger la vida de nuestro agente. Los equipos de vigilancia formarán el perímetro externo a 4 calles del hotel. Ubicados dentro y alrededor del hotel, los equipos SWAT y de incógnito forman un perímetro interno.
El 31 de julio, agentes del FBI, la ATF, la DEA y la policía de Chicago se dirigen hacia el hotel en Lansing, Illinois. No pueden fallar. Las vidas de cientos, tal vez miles de personas están en juego. En la noche de la transacción del cohete Lowe, teníamos tal vez más de 50 individuos diseminados en diferentes áreas. Los equipos de vigilancia del perímetro externo se ubican en posición. A las 6:30 p.m., un auto entra en el perímetro. Dentro hay 2 hombres. Los agentes no pueden identificar a ninguno de los dos. El equipo de vigilancia del detective Will detecta el vehículo entrante. Lo sigue hasta una gasolinera cercana. En la gasolinera, Will logra identificarlos. Melvin Mays está al volante. Alan Knox viaja como acompañante. Al poco tiempo de que Melvin salió de la gasolinera, lo vimos ingresar en el perímetro interior. Pasamos la matrícula del auto, la marca y el color. Información que nos permitiría mantener la vigilancia del vehículo. En el hotel, los miembros de la fuerza de tareas se colocan en posición. Teníamos un complemento de SWAT, otra agente de vigilancia, otros agentes en cuartos contiguos, por los pasillos, en diferentes pisos, todo para controlar la situación. No queríamos que suba gente de otros pisos, ni queríamos que ciudadanos inocentes quedaran atrapados en un fuego cruzado, si llegase a ocurrir. Los equipos más alejados estaban preparados para entrar en acción y ayudar a controlar la zona si algo salía mal. Así que había suficiente poder de fuego a mano para lidiar con cualquier situación que pudiera darse. Mays y Knox llegan al hotel en minutos. La venta está por realizarse. La fuerza de tareas está lista. Saben que los miembros del Rooken están dispuestos a hacer cualquier cosa para cumplir con las órdenes de Chef Ford y cerrar la compra. Los miembros de la fuerza antiterrorista pueden escuchar cada palabra de la transacción. El detective Fred Witt y su equipo de vigilancia están ubicados a 4 calles del hotel. Oímos cuando golpeó la puerta, escuchamos el golpe físico. Oímos voces y alguien preguntando quién era. Le abrieron la puerta. Oíamos cómo negociaban hablando de la venta del cohete. Launch. No somewhere strapped away. Can't say the rocket launcher. Where's it at? On the photo. You know I don't do business like that. Where's the cash? It's close. You get your launcher when I get my cash. Minutos más tarde, Melvin Mays parte del hotel. Necesita una confirmación del líder, Chef Ford, antes de completar la compra. Mays regresa al cuartel general del Rooken para aguardar el llamado de Ford. Jeff Ford controlaba cada detalle de la organización El Rooken para realizar esta transacción. Por monitoreo, se recoge la llamada entre Mays y Jeff Ford. Ford está receloso por la compra. Le preocupa que sea una trampa.
Por tanto, instruye a Mace para que lleve con él a un miembro joven de la banda. Llegarían al hotel en autos separados. Si es una trampa, Jeff Ford preferiría sacrificar a un integrante de bajo rango antes de arriesgar a uno de sus generales. En otras palabras, Ford no quería contacto alguno o manejo de dinero entre los supuestos agentes encubiertos y sus generales. Ford le ordena que entregue el dinero en el hotel y luego recoja el cohete. La venta se realiza sin problemas. Los miembros del Rücken no tienen idea de que el cohete es falso. El joven de bajo rango parte hacia Chicago. Las unidades de vigilancia lo siguen hasta la autopista Dan Ryan. A esa altura teníamos vigilancia detrás de ellos, delante de ellos, a los costados, subiendo la autopista en ciertos accesos y bajando de ella en otros. Repentinamente, el joven miembro de la banda que transportaba el cohete se detiene al costado de la autopista. Segundos después, otro auto se detiene a su lado. Es Melvin Mays. El auto del joven se descompuso. El cohete pasa al auto de Mays. No habríamos sabido qué pasó de un vehículo a otro o de una persona a la otra si no hubiéramos tenido vigilancia física sobre la transacción. El cohete Lo había sido equipado con un transmisor de radio y utilizábamos equipos electrónicos y vigilancia física para rastrear el cohete hasta donde eventualmente lo guardaron. Mays llega hasta un edificio de apartamentos en la avenida Kenwood Sur, a pocos kilómetros del cuartel del Rücken. Los miembros de la banda se refieren al edificio como el Arsenal. Allí comenzó nuestro trabajo porque teníamos vigilancia permanente sobre ese edificio. Debíamos asegurarnos de que ese cohete no saliera de allí. El agente especial, Ned Hamara, continúa monitoreando los teléfonos. Pasaron un par de días. Los temores de Ford sobre la trampa se disiparon. En conversaciones subsiguientes afirma: de acuerdo, compremos 5 más. Bien, queremos 5 más y probaremos uno. Los miembros de la fuerza conjunta están preocupados. Ford ya eligió el blanco para probar su capacidad terrorista. Quiere matar a un detective de la policía de Chicago.
un detective que trabajó para la policía de Chicago y era un clavo en el zapato para el Rooken. Lo odiaban. Pensaron, bueno, compraremos unos cohetes, pero usaremos uno y lo probaremos con él. Los abogados y los agentes tomaron la decisión de entrar en acción de inmediato, sin esperar más, porque calcularon que si intentaban probar el cohete, se darían cuenta de que era falso y descubrirían la identidad de mucha gente. El FBI hace una llamada peligrosa. Es hora de desbaratar la banda del Rooken y poner a Jeff Ford tras las rejas para siempre. Ya regresa los archivos del FBI. Debíamos evitar que el Rooken hiciera algo para intentar impresionar a los libios. Lo creímos prudente en ese momento, ya que habíamos avanzado hasta allí y teníamos suficiente evidencia para al menos condenarlos por tenencia de armamento, si no era por actividad terrorista. No podíamos permitir que consiguieran un cohete de una fuente externa y lo usaran. Un cohete real en manos de una banda violenta como el Rooken sería catastrófico. Creo que todos estaban de acuerdo con la intervención. En la mañana del 5 de agosto, la Fuerza de Tareas realiza allanamientos simultáneos sobre el cuartel general del Rooken y el edificio que llaman el Arsenal. El edificio de 39 y Drexel era una fortaleza. Tenía puertas de acero al frente y al fondo y rejas en las otras puertas. Ese día debimos usar un soplete para acceder al interior del edificio y ejecutar la orden de cateo. Go, 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 go! Pasamos de ser oficiales de vigilancia a ser oficiales de búsqueda y control. Sistemáticamente arrestamos a todos los individuos implicados en este complot. En una oficina del cuartel general del Rooken, las autoridades encuentran itinerarios de viaje a Libia para Rico Crenshaw y Leon McAnderson. El segundo grupo de arresto allana el edificio de apartamentos de la avenida Kenwood Sur. Estuve en el lugar, en la avenida Kenwood Sur. Nuestro objetivo principal era encontrar el cohete. Caminábamos por todo el complejo, ubicados detrás del agente del ATF que tenía el detector. Subía y bajaba las escaleras, iba por todas partes, la señal se hacía más fuerte. Estuvimos allí dentro durante lo que nos pareció media hora y dábamos vueltas sin conseguir nada. Finalmente bajamos al sótano. El lugar estaba infestado de ratas y cucarachas, pero al bajar por las escaleras, la señal se hacía cada vez más fuerte. Finalmente decidimos que debía estar bajo la escalera. Así que la destrozamos y allí estaba, el cohete Lo junto a otras 35 armas automáticas. Algunas eran ametralladoras. Quién sabe cuántas de ellas fueron usadas en crímenes y otros delitos. Lo principal fue que recuperamos el cohete antes de que pudieran determinar que era un arma inerte o falsa. Sin problemas, se arresta a McAnderson y Crenshaw. También se arresta a Alan Knox. Pero Melvin Mays continúa desaparecido.
El 30 de octubre de 1986, Jeff Ford, Alan Knox, Rico Crenshaw y Liam McAnderson son declarados culpables de los cargos de conspiración, posesión de armamento y el uso de instalaciones estatales para desarrollar actividades ilegales. Melvin Mays, aún fugitivo, figura en la lista de los 10 más buscados del FBI. En 1987, McAnderson y Crenshaw son encarcelados y sentenciados a más de 50 años en prisión. Melvin Mays elude a las autoridades durante casi 9 años. En 1995 es arrestado, encarcelado y sentenciado a 3 cadenas perpetuas. Jeff Ford, que ya estaba arrestado, es sentenciado a permanecer otros 80 años en prisión. Esta fue la primera situación en la historia de los Estados Unidos en que ciudadanos norteamericanos fueron encarcelados por intento de cometer actos terroristas para un gobierno extranjero. Para la policía de Chicago, el caso del Rooken es una gran victoria. Una peligrosa banda callejera fue desbaratada. Para el FBI, el caso del Rooken es una batalla ganada en la guerra contra el terrorismo.